Muy buenas tardes, licenciado, compañeros. Mi nombre es Víctor Manuel Barrera Lagunas. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, perteneciente a la UAM. El día de hoy vengo a exponer el tema de verdad y validez lógica para la materia de métodos cuantitativos aplicados al derecho. En mi exposición abarcaré diferentes subtemas como lo son de la verdad y validez lógica, definición de la verdad, verdad lógica, ejemplos de verdad lógica, la verdad y el derecho, elementos de la verdad jurídica, definición de validez, la validez y el derecho, a qué llamamos validez en argumentos, validez lógica y a su vez ejemplos de validez lógica. Bien, sin más por el momento, voy a continuar con mi exposición. Bien, comenzaré con mi exposición. Estos son algunos de los temas que, como ya los mencioné anteriormente, voy a tocar en este tema, en esta exposición, perdón. Comenzamos hablando qué es la verdad y validez. Con frecuencia las personas confunden los conceptos de verdad y validez, lo que es un error, pues aunque en ocasiones van de la mano, no necesariamente es así y mucho menos significan lo mismo. La verdad es un concepto relacionado más que nada a las proposiciones y no a los argumentos. En cambio, la validez sí va relacionado a los argumentos, pero no a las proposiciones. Definición de verdad. Partiremos de las definiciones de verdad. Para Tomás Aquino, la verdad es la adecuación de la mente con las cosas, es decir, cuando lo que pensamos corresponde a la realidad. En este sentido, la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos, con lo que se debe o con lo que se sabe o con lo que se siente o se piensa. De allí que el concepto de verdad también abarca valores como la honestidad, la sinceridad y la franqueza. La palabra verdad se utiliza en tres sentidos, básicamente, que puede ser para referirse a un juicio, que sería la verdad lógica, la que más nos interesa para este tema de exposición, para referirse a una realidad concreta, que es la verdad ontológica, y para referirse a una conducta que es correspondiente a lo que es la verdad moral. Para este caso utilizaremos, como ya lo mencioné anteriormente, la verdad lógica. Adentrándonos a tocar lo que es la verdad lógica, tenemos que según su definición clásica, se define como la adecuación de un juicio con la realidad, o dicho de otra manera, decidimos que una afirmación o juicio es verdadero cuando es correspondiente a la realidad. Algo es verdadero cuando se da en la realidad o cuando sucede o se cumple. Una verdad lógica, o también conocida como verdad matemática, es una fórmula bien formulada de un lenguaje formal que es verdadero bajo todas las interpretaciones de los componentes distintos de las constantes lógicas de ese lenguaje. En algunos textos y contextos, cálculo ilógico y lógico matemático, las verdades lógicas se conocen como fórmulas lógicamente válidas que tienen que ver con la validez lógica. Existen dos características generalmente aceptadas de las verdades lógicas, que son las formales y las necesarias. Que sean formales implica que cualquier instanciación de una verdad lógica es también una verdad lógica. Que sea necesario significa que es imposible que sean falsas, es decir, que en todas las situaciones contrafácticas, las verdades lógicas siguen siendo verdades lógicas.
Ejemplos de verdad lógica. Las verdades lógicas son proporciones verdaderas en cualquier mundo posible o en cualquier universo de discurso, pero no dicen nada acerca de los hechos o de la negociación de una verdad lógica o de una tautología da lugar a una contradicción. Un ejemplo aquí tenemos que dice que la negociación del enunciado, si duermo y sueño, entonces duermo. Esto es la afirmación de que no es verdad que cuando duermo y sueño, sueño. Es un enunciado un tanto autocontradictorio. También tenemos otros ejemplos, como lo está en esta exposición, que dice, los cerdos no vuelan por más que se desee, o los patos sí vuelan por más que no se desee. La verdad y el derecho. La verdad y el derecho guardan una vinculación muy estrecha, especialmente en la solución de conflictos llevada a cabo a través del proceso judicial. El juez, cuando resuelve la controversia jurídica que se ha conocido, tiene como base el conocimiento sobre la verdad de las proposiciones referidas a los hechos controvertidos y adicionalmente el conocimiento dogmático del derecho. Esto va relacionado a lo que es nuestra materia y lo que lo estamos aplicando, que son los métodos cuantitativos aplicados al derecho. Elementos de la verdad jurídica. Existen dos elementos. Uno de los elementos de la verdad es precisamente su cualidad física. Eso quiere decir que es señalar que la realidad se presenta de una sola forma, de una manera natural, y que a eso le llamamos un hecho real. Este hecho, mientras no trascienda al mundo, simplemente le llamamos realidad, naturaleza o verdad. No obstante, cuando este hecho real produce consecuencias jurídicas, decimos que estamos frente a un hecho jurídico y que estamos frente a un acontecimiento de la realidad o del ser humano que crea, modifica, transmite o extingue las consecuencias de derecho. Así lo contempla el Código Civil. Esto es importante, ya que se debe indagar sobre la verdad para así determinar cómo se producen las consecuencias de derecho. Y precisamente es ahí donde se da una necesidad en la que el Estado tiene la obligación de alcanzar y lograr demostrar esta verdad de manera escrita y fidedigna. El otro de los elementos de la verdad jurídica es la percepción. Para poder apreciar la realidad, o sea, hace alusión, creo que este concepto es un poco más fácil, de la percepción, dice que para poder apreciar la realidad, sea un hecho físico o jurídico, como ya lo vimos o lo expliqué en el elemento pasado, que era de la cualidad física, es necesario que los seres humanos percibamos ese hecho. Para ello contamos con nuestros sentidos y preparación personal. Así, para apreciar la realidad usamos nuestros sentidos. Sin embargo, estos no se pueden engañar, sino que los tenemos desarrollados, aunque a la información que debemos poseer, la cual adquirimos e interpretamos mediante el estudio y la preparación. De esta forma, cuando uno tiene una idea de la verdad, incluso hace referencia a ella de manera simple o a detalle, pero generalmente lo que hacemos es percibirla con la pobreza de información uniforme y diferente con la que contamos cada uno de nosotros. Bien, para una manera de conclusión de esta definición o de este tema de lo que fue la verdad, muchos afirman o se sabe que para el estudio
de lo que son las ciencias sociales, que se especializa el derecho, nos han enseñado que la verdad como tal absoluta no existe. Tal vez es un poco fuera de contexto a lo que es mi exposición y a lo que quiero demostrar, pero tengamos en cuenta, creo que es preciso aclarar que no porque algo sea correcto, nosotros lo vamos a considerar como una verdad o la verdad absoluta o lo que eso es, sino que es lo que la sociedad va cambiando o nos hace creer. Bien, para continuar con lo que es el siguiente subtema, que es referente a la validez, tenemos que se aplica la palabra validez para designar aquello que es válido o formalmente adecuado por ajustarse a las reglas, ya sean lógicas, matemáticas o legales. La validez, es cuando alguien tiene un contenido lógico y coherente que lo hace justificable. Por ejemplo, un argumento es válido porque tiene sentido, la verdad va más allá de lo lógico y guarda relación con los valores éticos de buena fe y honestidad. Por ejemplo, yo digo algo en lo que creo y es mi verdad, como lo hice un comentario anterior a comenzar con este otro subtema de validez. Para mí es verdad. A su vez, mi verdad puede o no ser válida para otro. O sea, no, por eso se dice que no existe una verdad absoluta. Son términos muy subjetivos y en especial la verdad que no es universal ni única o absoluta. Lo que no puede ocurrir de ningún modo es que un razonamiento válido tenga una conclusión falsa y las premisas verdaderas. Eso es algo contradictorio. Bien, siguiente. La validez y el derecho. Podemos considerar que la validez jurídica en sentido objetivo está basada en la promulgación formal de las normas del sistema y su obligatorio cumplimiento dentro de la sociedad. No obstante, en sentido subjetivo, la validez jurídica también está basada en la aceptación de la norma por parte de los individuos mediante la participación en la discusión axiológica del problema jurídico en el caso difícil o caso complejo, para que se pueda concretar una valoración acorde con el contexto espacio-temporal que se resolverá en el caso en cuestión, generando ello un constructo de imaginarios sociales muy fuertes que nutren y cimentan cada vez en forma más fuerte el concepto de la validez. Aquí manejamos dos términos de lo que es la validez dentro del derecho, que fue la validez jurídica objetiva y la subjetiva. ¿A qué llamamos validez en un argumento? Al hecho de que la conclusión se siga de modo coherente y lógico de las premisas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice: todos los científicos son objetivos, es un razonamiento verdadero. Todos los matemáticos son científicos, razonamiento verdadero. Luego, todos los matemáticos, son objetivos, conclusión verdadera. Esto es un argumento válido, un ejemplo. Validez lógica. En el terreno de la lógica, la validez de un argumento es la propiedad que se evidencia cuando la conclusión está implícita en las premisas. Será la conclusión verdadera si las premisas lo son. Pero si estas son falsas y la conclusión también, esto significa que el razonamiento no puede ser formalmente válido si lo que dice la conclusión está contenido en las premisas. Para que un argumento sea deductivamente válido, es decir, de primera vista, no es necesario que las premisas o la conclusión sean verdaderas. Solo se requiere que la conclusión sea una consecuencia lógica de las premisas, es decir,
que tengan relación con lo anterior dicho antes de tu conclusión. La lógica formal exige únicamente una relación condicional entre las premisas y la conclusión. Esto es que si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión también lo es. Esta es la caracterización semántica de la noción de consecuencias lógicas. O alternativamente, que la conclusión sea deducible de que las premisas conforme a las reglas de un sistema lógico. Esta es la caracterización sintáctica de la noción de la consecuencia lógica. Si un argumento, además de ser válido, tiene premisas verdaderas, entonces se dice que es sólido, va más allá, está más que comprobado, por llamarlo de alguna manera, que es más que tiene más que validez, es un argumento sólido. Bien. Ejemplos de validez lógica. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que existe, donde se aplica, podemos ver lo que es la validez lógica. Ejemplos donde los argumentos deductivamente válidos, son los siguientes. Dice, si está soleado, entonces es de día. Está soleado, por lo tanto, es de día. Si no es lunes, entonces es martes. No es lunes, por lo tanto, es martes. Todos los planetas giran alrededor del Sol. Marte es un planeta, por lo tanto Marte gira alrededor del Sol. Como podemos ver en estos ejemplos, lo que dicen las premisas o lo que dice al inicio tiene relación con lo que se dice de segunda mano, de segunda instancia, por llamarlo de alguna manera, y al final la conclusión tiene que ver o es lógico con lo que se mencionó anteriormente. Por decir, en el último ejemplo dice, todos los planetas giran alrededor del Sol, es algo verdadero. Marte es un planeta, está relacionado con lo que dije anteriormente, no es otra cosa o cambio de tema. Y por último, la conclusión, por lo tanto, Marte gira alrededor del Sol. Bien, como conclusión, podemos decir que la diferencia clave o la más principal que existe entre la verdad y la validez es que la verdad es una propiedad de premisas y conclusiones, mientras que la validez es una propiedad de los argumentos, como lo mencioné hasta el principio cuando comencé mi exposición. Además, una diferencia significativa entre la verdad y la validez es que la verdad de una premisa o conclusión está determinada por varios factores, como el sentido común, la experiencia personal, la investigación, entre otros. Mientras que un argumento es válido cuando la conclusión es lógicamente de las premisas, es decir, tienen relación. Y bien, esto ha sido todo por mi parte. Esta es mi bibliografía de que sacamos mi equipo y yo. Confiable, desde luego. Y bien, sería todo por mi parte, licenciado. Que pase muy buena tarde. Gracias.